I'm Christopher Hitchens, and implausible though it may seem, I want to talk about the Ten Commandments. Who am I, you may well ask, to instruct or advise you on these grave matters, but even Moses himself was a revisionist and issued at least 4 versions of the Decalogue, or the top 10. So if he can be a revisionist, well, so can I. How might a Decalogue look if it was written for the 21st century? Let's see if we can adapt this famous question. Number 1, do not condemn people on the basis of their ethnicity or their color. Number 2, do not ever even think of using people as private property or as owned or as slaves. 3, despise those who use violence or the threat of it in sexual relations. Number 4, hide your face and weep if you dare to harm a child. Number 5, do not condemn people for their inborn nature. Why would God create so many homosexuals only in order to torture and destroy them? Number 6, be aware that you too are an animal and dependent on the web of nature. Try and think and act accordingly. Number 7, don't imagine that you can escape judgment if you rob people with a false prospectus rather than with a knife. Number 8, turn off that fucking cell phone. Number 9, denounce all jihadists and crusaders for what they are: psychopathic criminals with ugly delusions and terrible sexual repressions. Number 10, be willing to renounce any god or any faith if any holy commandments should contradict any of the above. In short, don't swallow your moral code in tablet form. A lo largo de la Biblia, Dios enumera las reglas que definen el bien y el mal. Por lo tanto, si una persona no cree en Dios y no cree en la Biblia, ¿de dónde puede sacar las reglas sobre el bien y el mal? ¿Cómo puede diferenciar lo correcto de lo incorrecto si ignora al Dios benévolo que lo creó? Esto es Trasciende tu Fe, y hoy vamos a hablar sobre el origen de la moral. Existe la idea entre los religiosos que la moral, el bien dentro de las personas, proviene de su Dios y de su religión, que si la religión no existiera, los humanos no tendrían una moral para seguir, no tendrían un compás moral. También existe la noción de que no es posible que una persona no creyente tenga valores. Incluso a veces se cree que esa persona es satánica, lo cual no tiene sentido porque una persona no creyente tampoco cree en el diablo. No cree en el bien y en el mal de la misma manera que los creyentes religiosos. El campo de argumentación sobre este tema es bastante amplio, pero en este video daré algunos ejemplos para transmitir una corrección a esta noción. Lo primero que me gustaría mencionar es que la noción de lo que es moral y no, dentro de las creencias religiosas, evoluciona cada generación. El tiempo va secularizando a los humanos. Nos vamos secularizando a través de la globalización y a través de los descubrimientos científicos. Al secularizarnos, significa que nos alejamos de la religión y de la fe para descubrir las cosas de manera más científica e inclusiva, y menos a través de escritura sagrada. Al irse secularizando la civilización, se va alejando la gente de las nociones morales de sus libros sagrados. Empecemos por la Biblia. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, por ejemplo, la esclavitud es un hecho aceptado. Se menciona la correcta manera de esclavizar, utilizar y castigar a los esclavos. No se condena la esclavitud, sino que es un hecho común y corriente. En ningún momento ni Dios, ni Moisés, ni Jesucristo condena esta práctica. Ninguno de estos personajes pide a la población no esclavizar ni no tener gente como propiedad. Ese análisis moral llega cientos de años después al mundo occidental con la llegada de los abolicionistas en los 1800. Thomas Clarkson de Inglaterra crea la primera ONG en contra de la esclavitud en el mundo occidental. Jesús nunca se molestó por establecer algo en contra de la esclavitud, pero Clarkson sí, ya que con la llegada del mundo moderno, con la llegada de la iluminación en los 1700 y del progreso científico,
el mundo se va dando cuenta que la esclavitud no es un fenómeno moral, no es ético tener a otras personas como propiedad. Otro ejemplo sobre la esclavitud en los Estados Unidos es durante la Guerra Civil. La sección más cristiana de este país, el sur, era la que pretendía mantener a los esclavos, la que luchó por mantenerlos, mientras que el norte, la sección más secular, luchaba para liberarlos. La sección sur era la misma sección de los Estados Unidos que hoy se llama el cinturón bíblico. Estos estados siguen siendo estadísticamente los más racistas porque son los más alineados hacia el cristianismo y tienen un pasado más cristiano. Por mucho tiempo, a los esclavos se les motivaba a través de la religión cristiana en estos estados para que fueran felices de ser esclavos, porque era lo que Dios pedía, era lo que Dios decía que era bueno. Les leían la escritura sagrada de la Biblia para que reconocieran cómo debían servir a sus amos. Por otro lado, también existe en el Islam escritura que habla de cómo los humanos no musulmanes son seres inferiores y que los que abandonan su fe no merecen estar vivos tanto como los que sí están dentro de la fe. Pero la mayoría de los musulmanes hoy en día ya no piensa de esa manera, especialmente en los países que no están tan estrictamente regulados hacia la religión. Muchos musulmanes el día de hoy son tolerantes y pacifistas. Esto sucede porque su religión, poco a poco, al igual que el cristianismo, se fue secularizando. Porque se fue el mundo globalizando y la gente fue entendiendo que existen otras culturas que también son de paz. Los seres humanos no somos tan diferentes como pensamos. Las religiones se han secularizado hacia una moral más inclusiva, acorde a la modernidad, alejándose de la moral y a la ética de hace 1500 o hace 1700 años que se encuentran en la escritura sagrada. Otro ejemplo moderno es cómo el Papa Francisco ha hecho declaraciones pidiendo más tolerancia hacia los homosexuales y cómo promueve más la equidad de género que sus contrapartes anteriores. A la cultura musulmana le hacen falta muchos más pasos hacia la secularización que al cristianismo, pero se encuentra también en un camino similar. En el cristianismo y judaísmo, aunque Dios en la Biblia nos pide apedrear a los blasfemos y apóstatas, es casi nula la cantidad de los creyentes cristianos que cree que se deba matar a quienes salgan de la religión, incluso si se encuentra en estos párrafos del Levítico. Por otro lado, la cultura musulmana aún sigue asignando un gran peso y un gran castigo a los ex musulmanes que trascienden su religión, muchas veces pidiendo el castigo de muerte. Entonces, ¿de dónde sacamos la ética y la moral los seres humanos si no lo podemos sacar de estos libros sagrados? Bueno, los seres humanos tenemos muchas buenas razones para ser buenos los unos con los otros. Y no solo son razones sobre las que tengamos que pensar y razonar activamente. Muchas de estas razones son innatas a nosotros, porque nuestros antepasados y toda la rama de mamíferos, especialmente los mamíferos simios, de los que provenimos, tenemos una estructura social. Somos animales sociales. Nos necesitamos los unos a los otros para poder sobrevivir. Y por eso solo sobrevivimos si somos buenos los unos con los otros. Si nos interesamos por el bienestar de los demás, y si nos interesamos por la prosperidad del grupo, todos ganamos. Seremos amigables y buscaremos el bien de nuestra familia y de la gente con la que hemos crecido por esta misma naturaleza social. Nuestras mismas actitudes de cariño y de compasión se pueden ver también en otros mamíferos, como nuestros perros domesticados. A tu perro le encanta jugar con otros perros y comparte reglas sociales contigo y con los demás animales. Te aseguro que tu perro nunca ha leído la Biblia y si la ha leído es bastante probable que no la haya entendido muy bien. Pero por su naturaleza innata, por su naturaleza interna, sabe cómo debe comportarse. El creyente busca sentir superioridad en sus acciones sobre las demás religiones y sobre los no creyentes,
para justificar su fe, donando, haciendo servicio comunitario, regalando a los pobres y a los familiares, buscando basar sus acciones en lo que su religión diga que es bueno, buscando demostrar que su religión tiene las mejores reglas de comportamiento que las demás religiones. Los sacerdotes y los personajes en el poder buscarán preservar esta noción de que estar más cercanos a su Dios les hace mejores personas. Este sentido de poder basado en la moral se llama autoridad moral. En este caso es una autoridad moral falsa porque pretenden que con ser religiosos, o por ir a misa, o a la iglesia, o a la mezquita, ya son personas con mejor moral y una mejor ética que personas que no están interesadas en la religión. Los sacerdotes y creyentes necesitan de esta autoridad para justificar sus acciones y para atraer gente a su religión y preservársela dentro de la creencia. Una pregunta interesante que hacen los creyentes a los ateos y agnósticos, o como quieran llamarles, es que si no tienen una religión y no creen en Dios, ¿qué es lo que les está deteniendo para hacer actos inmorales? ¿Qué los detiene para matar, violar o robar? ¿Qué los detiene? La respuesta es muy simple. Nada. Nada externo los detiene, pero su propio sentido común razona que no hay necesidad de realizar estos actos que perjudiquen a los demás. La respuesta es que un ateo mata a tantas personas como quiere matar, y eso es normalmente cero. Tendría que ser psicópata o estar en una situación de intensa necesidad y estrés para realizar un acto violento. Yo puedo querer matar a todas las personas que quiero matar, pero en realidad no quiero matar personas, no me interesa matar gente. Yo amo y respeto a mi comunidad y a mis queridos seres humanos alrededor del planeta. Si quiero convivir en una sociedad pacífica y quiero que la sociedad progrese, si me agrada mi comunidad, simplemente no quiero hacer actos que no le beneficien. Incluso si hay personas que no me caen bien, no significa que por eso las vaya a dañar, porque sé que esa no es la manera más efectiva para cambiar la situación. Y sé que la sociedad no estaría agradecida conmigo si daño a esa persona. Por ello, en la creación de países y estados, establecimos entre todos reglas seculares, a las que llamamos ahora leyes. Estas leyes existen separadas de la religión, porque esa es la mejor manera para ayudarnos los unos a los otros. De esta manera podemos vivir en una sociedad mejor que si dependiéramos completamente de los libros sagrados para determinar las actitudes y castigos de las acciones. Con las leyes seculares podemos vivir en una sociedad equitativa, pacífica y tolerante que hemos logrado en esta era. El motivo por el que los países establecen leyes seculares es porque la mayor parte de la moral no está cubierta por los libros sagrados, pero sí podemos pensar por nosotros mismos sobre las consecuencias de los actos de las personas y podemos ratificarnos y mejorar nuestras reglas entre más vayamos descubriendo sobre nosotros mismos. Las reglas seculares son la única manera en la que podemos establecer tolerancias entre creencias y religiones. Si dependiéramos de un libro sagrado para establecer nuestras reglas, no podríamos tener tolerancia a varias religiones en un mismo país. Asimismo, en general, los países democráticos menos religiosos son los menos corruptos, y viceversa, como podemos comparar en estas dos fuentes. Esto contradice la noción de que un país más religioso es un país más moral, sino que empodera la idea de que los países seculares son aquellos que logran reducir la criminalidad porque los ciudadanos buscan el bienestar de todos. El creyente cristiano o católico va a leer la Biblia y hacer referencias a las cosas buenas para decir que se basa en el libro para saber qué son cosas buenas y qué son cosas malas. Sin embargo, para identificar estas, el lector ya debe saber cuáles son los aspectos positivos del libro y cuáles son negativos. Si no supiera cuáles son los aspectos positivos, tomaría por igual los libros de Levítico y de las palabras de Jesucristo. Pero no podría identificar cuál es el bueno y cuál es el malo, cuáles ya están obsoletos para nuestra época y cuáles hacen más sentidos en el día de hoy. Por otro lado, la persona que no está interesada en la religión realmente se dedica a pensar sobre cómo van a afectar sus acciones a los demás seres conscientes, porque sabe que no existe un bien mayor que le guíe, que no existe un mal mayor que le esté controlando.
Simplemente existen ventajas y desventajas a cada acción importante que vaya a tomar. Tiene que tomar la mejor decisión tanto para sí misma como para las personas que le rodean, sin pensar en quién esté viendo o quién se esté enterando de sus acciones. Hoy en día es muy difícil para un cristiano decir que la esclavitud es aceptable, porque ya trascendimos esa etapa como humanos. El creyente puede tener un poder supernatural que le intimide con un infierno y sufrimiento infinito para seguir reglas que impone para ordenar cómo deben comportarse o no. Pero eso no le hace al creyente una persona buena, sino que le hace una persona cobarde, porque simplemente obedece ciegamente a alguien más poderoso. Un ser humano realmente moral y realmente ético se responsabiliza por sus propios actos y toma decisiones sin importar quién lo esté viendo o quién le esté intimidando, sino únicamente importándole las repercusiones de sus actos hacia los demás, con un código de ética propio. Por ello es falso pensar que el creyente tiene más autoridad moral que el pensador libre. La diferencia entre lo que un creyente y un pensador libre razona sobre lo que es moral es lo siguiente. El creyente piensa que la moral es equivalente a lo que dice y hace su Dios, es decir, algo es bueno porque su Dios lo dice o hace o porque su Dios lo pide, y algo es malo porque su Dios lo condena o porque su Dios se enoja. Por ejemplo, no creer en Dios hace que Dios se enoje, y por eso no creer en Él es malo. Por otro lado, un pensador libre o un ateo busca evaluar las consecuencias de sus actos y las consecuencias de los actos de los demás. Evalúa qué aspectos positivos y qué aspectos negativos tiene cada acción, y a partir de eso así hace su evaluación de si algo es bueno o es malo. Por lo tanto, un pensador libre puede evaluar las acciones que comete un personaje como Dios en un libro como la Biblia, y puede pensar que el genocidio es un acto inmoral por parte del personaje Dios, que como sabemos realizó más de una vez, en contraste con el cristiano que evalúa este genocidio como benévolo, porque proviene de Dios. Llegamos a la conclusión de que los seres humanos somos más éticos y más sociales de lo que nos limitan las religiones. La escritura sagrada siempre será interpretada y manipulada acorde a la moral que tengamos ya integrada en nosotros mismos, para bien o para mal. No necesitamos un temor a Dios o a un infierno para seguir nuestras reglas sociales, sino que nos necesitamos los unos a los otros para cuidarnos. Somos seres éticos no gracias a la religión, sino a pesar de nuestras religiones. Esto ha sido Trasciende tu Fe. Muchas gracias por visitar el canal, dale me gusta si te gustó y no olvides suscribirte para obtener contenido regular a tu feed. Los videos y contenidos utilizados se encuentran en la descripción. Si existe un argumento que compruebe tu fe, por favor, házmelo saber en los comentarios. Muchas gracias y mucho éxito.